Pero claro que vamos a ver un paralelo de la crianza y de la enseñanza de Dios a toda la familia. Así que la base, ¿por qué es la base? Porque es el principio. Yo creo que estos 3 principios en esta noche nos van a ayudar a nosotros poder establecer la zapata, el fundamento para que ahora nuestras familias sigan siendo instruidas. Vimos otro mensaje parecido. Para ahora estamos enfocándolo a la corrección, a la crianza. Así que hay 3 principios que nos van a ayudar a que lo demás funcione. Por lo tanto, si no tomamos en cuenta estos principios, puede que hoy nuestra familia esté sufriendo, o nuestras vidas, falta de crecimiento y de instrucción de Dios. Así que vamos a hablar y vamos a la palabra de Dios, varios versículos, para ver principios básicos y también importantes. Oremos. Dios eterno y Padre celestial, gracias Señor, porque otra vez podemos meditar en tu palabra y sigue siendo la misma tu palabra, la misma forma, Señor, en que tú nos guías, nos corriges, nos instruyes, Padre, para que hagamos tu voluntad. Oh Señor, el diablo también tiene un plan de alejarnos de tu palabra. Y en estos tiempos hay más personas que hablan en contra de ella y hasta blasfeman contra tu nombre, Señor. Ten misericordia y ábrele los ojos y los corazones a tus verdades y a tu salvación, Señor. Y yo te pido que aquellos que están buscando a Dios, que puedan encontrar la verdad a través de Jesucristo, que les hará libres, Señor, según tu palabra. Padre, gracias por libertar entonces a tu pueblo. Y ayúdanos a depender cada día de ella para seguir viendo tu bendición, tu victoria, Señor, en tiempos difíciles. Instrúyenos, mi Dios. Y aún esto nos ayude con los hijos, nos ayude en el matrimonio, nos ayude también en nuestra vida espiritual y personal delante de ti. Úsanos solamente como instrumentos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Romanos capítulo 15 y vamos a ver la primera verdad de cosas que hemos compartido ya. Pero vamos a enfocar esto como un principio de la palabra de Dios. Así que hemos titulado otra vez la base de la instrucción familiar. ¿Dónde empieza todo? ¿Cómo seguiremos instruyendo? Como padres, ¿cómo nos damos cuenta que estamos instruyendo bien? Yo doy gracias a Dios que yo no me sé todas las cosas como padre. Pero primero, como hemos visto del ejemplo familiar, tuve unos padres que aún no siendo perfectos, buscaron la palabra de Dios. Me enseñaron el temor de Dios. Ellos mismos estuvieron de acuerdo con la palabra de Dios y estuvieron también dispuestos a reconocer cuando estaban y tenían algo que tenían que reforzar delante de Dios, pedir perdón al Señor y seguir adelante. No defendemos a hombres, defendemos la santidad de Dios. También le doy gracias al Señor entonces por yo repetir lo mismo y atreverme a tomar la palabra de Dios en mi vida, con mi esposa, con mis hijos, y ver que sí funciona. Romanos 15:4 dice la palabra de Dios: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí es un versículo que hemos dicho ya, es contundente en la consejería, cómo la Biblia nos cambia. Allí está en este versículo, se escribieron antes de este versículo, la después también, es decir, toda la Escritura es suficiente para enseñarnos y a través de la paciencia de nosotros obedecer, y está en la Escritura. ¿Qué va a pasar? Que allí vamos a tener nosotros esperanza. Esperanza de salvación, esperanza de todo pecado, esperanza como familia. Vamos a tener el primer principio ahora de esta base. Con este versículo podemos establecer, primero una pregunta: ¿cómo Dios cambiará nuestra familia, nuestros hijos y nuestras vidas? Cuando la Biblia sea el punto central en donde giran todas las cosas. Cuando la Biblia sea el punto central donde giran todas las cosas. La Biblia se escribió antes para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción como familia y nuestros hijos. La Biblia es la fuente principal. Mire, y tomo también otros de los principios del libro de la crianza de Ken Ham y Steve Ham. Y ellos estaban poniendo un ejemplo, por lo cual también traemos hoy esto importante. Hermanos, ya sabemos, mi amigo, se ha venido a esta iglesia y escucha al cristiano, lo ve con la Biblia, hasta se mofa a muchos de que un creyente tenga la Biblia debajo del brazo. Y es una realidad que el cristiano no debe tener la Biblia bajo el brazo solamente,
sino que la esté usando, que la esté leyendo, que sea la guía principal y fuente de sabiduría de su vida. Hermano, es una comisión, joven, la base de la instrucción. Para que haya instrucción en tu familia, para que Dios cambie, la Biblia debe ser el punto central, donde giran las demás cosas. Y este autor está poniendo el ejemplo de un axioma. Yo mismo tenía que recordar la definición. Nuestro diccionario dice que un axioma es una proposición tan clara y evidente que se admite sin necesidad de demostración. ¿Y por qué está el autor diciendo la Biblia debe ser tomada como un axioma? ¿Por qué? Porque es evidente y debe ser una convicción de nosotros sin buscar nosotros otras cosas más. La raíz de la palabra axioma es la misma palabra donde se obtiene, y con esta palabra usted y yo vamos a tener más descripción de lo que estamos hablando. El eje. Aquí hay muchos, ¿verdad?, que saben más que yo de los técnicos. ¿Qué es un eje? Vamos a ver una respuesta. Desde las figuras geométricas hasta los automóviles, eso lo escuchamos y lo vemos. ¿Qué es un eje? No se preocupe por una definición técnica. ¿Qué hace? ¿Qué hay alrededor? ¿Qué hay? El apoyo de un vehículo, de cualquier asunto donde se apoya un cuerpo mecánico o tal cosa. Oiga, pero eso es tremendo. ¿Qué palabra importante? Apoyo, ¿verdad? Apoyo del vehículo, de unas cosas. ¿Qué más? ¿Quién más? Piensen otra cosa, no son vehículos también, un eje. El eje cartesiano, porque le gusta la matemática. Un centro, muy bien. Porque estamos diciendo, y la motivación es a que la Biblia sea el centro, el apoyo de las demás cosas. Un eje está sosteniendo, o otra cosa está rotando alrededor de qué? Del centro. ¿Usted sabía que las estrellas que tenemos tienen un centro, ¿verdad? Es decir, dan vueltas. Y las estrellas en el día, llega un momento en que como niño uno decía, ¿cómo? ¿Pero cómo que se mueven las estrellas? ¿Y qué es lo que está pasando? Que uno entiende que las estrellas se están moviendo. Si no somos nosotros con la rotación, pero el eje, es decir, el centro de ese mapa de estrellas, está en el mismo lugar, se va moviendo por unos grados. Pero es un mapa que aún se puede comprar en una tienda, en un lugar, y usted sabe todas las constelaciones, y puede uno estudiar cómo rota la Tierra, y en un momento está Marte de este lado, o está Venus del otro, o están todas estas constelaciones que nosotros hoy conocemos con nombres. La Biblia tiene que ser el centro de nuestras vidas. Hermano, estamos en un tiempo donde el diablo quiere quitar la Biblia más todavía, y quiere alejar a la gente de la verdad de Dios. Y este hermano aquí, yo estaba identificándome también, porque si algo que pude ver en mi familia fue defensa y creencia absoluta de la palabra de Dios. Por eso hoy también, luego que yo crecí como joven, yo comencé a ver, bueno, déjame ver este libro que me dicen que realmente es la verdad. Y joven, allí te doy un paréntesis de tu vida espiritual. Cuando a un joven le enseñaron la Biblia de chiquito, muchos dicen que son cristianos porque te enseñaron eso y obligatoriamente vas a hacerlo, y no es así, porque este mundo tiene más tentaciones en contra de la palabra de Dios, y tú tienes que estar bien firme en la palabra para tú no irte al mundo. Pero cuando llegue el tiempo que tú tienes que probar, responde la pregunta con la misma palabra de Dios. No estamos nosotros enseñando a jóvenes, a niños, que sean mediocres o que sean llevados como robots por lo que le estamos enseñando. Claro que hay cosas que se influyen, pero queremos que cuando tengan su propia decisión puedan darse cuenta que la palabra de Dios es la verdad, que Dios es la verdad, que su palabra es suficiente. Hermano, la Biblia debe ser el punto central donde giran las cosas de nuestras vidas. Allí es donde Dios va a instruir nuestra familia. Allí es donde nuestros hijos van a crecer en la instrucción del Señor. Mira, el matrimonio, la conducta, hablar, la sexualidad, la educación, la diversión, la economía, todo esto se habla en la palabra de Dios. Cuando un padre le ha de corregir a un hijo porque le hace pesado, porque no quiere molestar a sus hijos, entonces, no lo moleste tanto. Por eso estamos estableciendo las bases. Pero ¿por qué yo voy a parar y por qué voy a seguir haciendo algo? Yo debo tener una razón, y aquí debe ser la palabra de Dios. ¿Por qué yo no me paro de corregir a mi hijo como debe ser? Con vara en este caso, que luego veremos en detalle, no hoy sino el domingo posiblemente, porque Dios lo dice en su palabra.
Por eso la Biblia debe ser el punto central. Cuando la palabra de Dios habla, nosotros debemos obedecer. Así que no está partiendo de las Escrituras que nos manda a corregir una persona que deja de hacer lo que Dios le manda con sus hijos. Dios manda a la mujer a sujetarse. Dios manda al hombre al compromiso de amar. Y si uno de los dos deja de hacer esto, se acabó la inclusión allí, se acabó el crecimiento. ¿Por qué? Porque Dios lo manda en su palabra. Por eso mucha gente habla contra las cosas de Dios. Mucha gente se atreve a hablar más contra las iglesias. Y es verdad que muchas iglesias se alejan de la palabra de Dios. Pablo dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo en tu doctrina. Todo pastor, todo cristiano debe cuidarse de lo que habla y de cómo vive su vida cristiana. Muchos hablan contra las iglesias por la disciplina que se practica. Otros hablan contra las ofrendas de la iglesia. Otros hablan contra diferentes temas. Y la pregunta es, ¿qué habla la palabra de Dios? Como estaba hablando yo ayer en Pedernales con un español que, oígame, fue difícil hablar con el Señor. Pero él me dijo, mira, yo me sé la Biblia, ¿qué es que tú me vas a hablar? Y dime, Señor, con todo respeto, ¿vamos a hablar de la Biblia? Pues usted la conoce mejor todavía. Vamos entonces a Corintios para ver. Porque me estaba hablando de que muchos se enriquecen, de que otras estas cosas, y cada pregunta tiene una respuesta. Pero vamos a la palabra de Dios. No nos llevemos de lo que los hombres están haciendo. Eso con respecto a la iglesia, con respecto a la familia y todas nuestras vidas. Mi hermano, estamos en tiempo donde muchas veces no tomamos la palabra como el eje, como el centro de nuestras vidas. Y es lo primero que debemos tomar en cuenta. Vamos a Hechos 20, que ya vimos también. Pero enfatizar lo que Pablo estaba haciendo aquí. En Hechos 20, 27, a los hermanos, por el cual nosotros reconocemos una vez más que cuando la Biblia es el punto central donde giran las cosas, allí Dios cambiará nuestras familias. Hechos 20, 27. ¿Qué estaba haciendo Pablo con esa reunión que ya estaba partiendo de este lugar? Dice la Biblia, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Joven, todo el consejo de Dios es lo que tú necesitas y debes confiar. Mi hermano, todo el consejo de Dios es lo que debe predicar un pastor. Es verdad, muchas veces podemos coger un tema de la palabra y no vamos a otro. Miren la importancia de estos jóvenes. Yo estaba comentando con mi esposa. Miren el testimonio de que su padre, lo había mencionado ya, defendía la Biblia, defendía la palabra, y no importa quién viniera, hasta fuera hermano en Cristo, con respeto y amor y mansedumbre, la palabra es lo que enseña. Hermano, muchas doctrinas erróneas han salido por eso, por no defender la Escritura completamente. Tomar algo y mi preferencia y luego buscar un versículo no es la manera. Y estos jóvenes del libro, ¿verdad?, de la crianza, vieron a su padre haciéndolo y fueron motivados. Hasta que ellos en su edad, sin conocer nada, comenzaron a estudiar y mire, hoy tienen un ministerio que hasta nuestro país ha sido impactado por el ministerio de creación. ¿Y usted sabe lo importante de esto, hermanos? Yo también me he puesto a estudiar un poquito de lo que ellos están estudiando en Génesis. Usted dice, pastor, estamos en la iglesia, vamos al Nuevo Testamento. Mire un punto de lo que él mismo estaba diciendo. El diablo quiere destruir el principio. Mire, mis tíos de la televisión, papi, ¿qué es eso? Que en un anuncio de unos muñequitos de dinosaurios, porque 1.000 millones de años atrás. Y mi hijo, papi, no, mijo, eso es mentira. La tierra no tiene tanto. Y vamos a tener un día para nosotros ver por la Biblia cómo poder demostrar esto. Pero el diablo quiere quitar el principio para que el hombre no crea el final de la palabra de Dios. Así que si tenemos claro el principio, todo el consejo de Dios es inspirado por Dios para nosotros. Amén. Segundo Timoteo 3:16, yo no lo busco. Pero toda la Escritura es inspirada, hermano. Estoy enfatizando toda. Pablo estaba predicando todo el consejo de Dios. El Señor ayuda al pastor, el Señor ayuda a los predicadores, el Señor ayuda a nuestros padres y todos nosotros como padres, hombres, mujeres, a tomar toda la palabra de Dios y ella sea el punto central de nuestras vidas. Por eso mucha gente no es salva de sus pecados. No entiende que la Biblia ha mostrado que a Dios le ofende el pecado. La misma Biblia nos dice que nuestro pecado ofende a Dios. Si la Biblia no hubiera dicho esto, mire, yo me quedo tranquilito en mi pecado. Porque al hombre no le molesta su pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa y todos somos pecadores. Pero cantamos, ¿verdad? Y la Biblia dice así, que los niños son de aquel, nuestro amigo fiel. Cantamos también que la Biblia me muestra
Santa Biblia para mí, me muestra mi pecado. Y mire, todo aquel que se ha enfrentado a la Biblia, Dios abre su corazón y le pone una carga en el corazón y dice, pero ¿cómo va a ser? Así soy yo. Yo creía que yo era bueno, yo creía que yo estaba bien. Y ahí Dios nos enseña el pecado. La ley fue puesta para eso. Es la palabra de Dios. Pero qué bueno que la misma Biblia nos dice cómo solucionar el pecado por la sangre de Cristo Jesús. También la Biblia es la guía para el resto de nuestras decisiones. Ese día la iglesia sea Cristo, la Biblia debe seguir siendo la guía para el resto de las decisiones. Mucha instrucción no funciona porque hay que usar la Biblia, oiga bien esto, para la exégesis. Es una palabra de estudio bíblico. Pero estos autores me llamó la atención, que están hablando de crianza y luego me hablan de estas cosas. Hay dos palabras que rápidamente yo quiero mostrar en cuanto a este punto de que la Biblia sea el centro. ¿Usted sabe lo que significa exégesis? Y lo he escuchado en nuestro instituto y es importante en la vida cristiana para estudio bíblico. Exégesis significa literalmente y simplemente sacar a la luz. ¿Qué va a sacar a la luz? Las verdades bíblicas. Pastor, no me están escondidas. No. Dentro de estas historias, dentro de todas las narraciones, nosotros entendemos la Biblia en el idioma preservado, sabiendo que son todos los pensamientos de Dios y la aplicamos a esta fecha de hoy, con una sola interpretación. Amén. Amén. Sacar a la luz. Hoy estamos viendo este versículo, pero sacamos a la luz principios enfocados a la familia para que hoy nos sirvan y podamos aplicarlo en nuestras vidas. Y este autor nos está enfatizando, y también este siervo, a que la Biblia sea el punto central de nuestras vidas, de todas las cosas. Cuando nosotros vamos a la Biblia, otra vez lo mencionamos en otro mensaje, sacando la luz de lo que Dios quiere que yo haga. Allí voy con su visión. Ahí yo voy a ver cambio en mi vida. Pero ¿sabe qué? Que estamos en un mundo, hay un bombardeo de información, de humanismo y de falsedad, donde muchas veces estamos prejuiciados y vamos con nuestro prejuicio a la palabra de Dios. Y allí, dice el autor, una palabra que yo no conocía, parecida, hacemos una eisegesis. ¿Sabe lo que es eisegesis? Diferente a la exégesis. La exégesis es sacar a la luz, y la eisegesis es leer en solamente. No podemos acercarnos hacia la Biblia. Y por lo tanto, muchas veces no hay cambio en nuestras vidas, porque lo que hacemos es que estamos leyendo la Biblia con nuestras preferencias ya, con nuestras conclusiones. ¿Qué va a pasar cuando vamos con nuestras conclusiones ya? Mire, hermano, Dios no obliga a nadie, resistimos al Espíritu muchas veces. Y Dios nos dice y nos taladra con algo, y ahora mismo Dios sabe dónde están nuestros pensamientos. Cristiano, acostúmbrate a ir con corazón humilde. Ahí también digo una aplicación más importante. Cuando entremos por esa puerta, yo he dicho en otro momento, entremos diferente como salimos. Entremos y mejor, vayamos más preparados para orar. Allí 5 minutos, 10 minutos. Venga más temprano para empezar el culto, pero para orar, porque la palabra santa de Dios va a ser abierta, la voz de Dios. Y tantas cosas que hay que nos rodean, tantos pensamientos que tuvimos en el día, que pueden estropear, no Dios, no su palabra, pero en nosotros recibirlo con sensibilidad. Porque si no todos recibiéramos cada mensaje de Dios para ser transformados a lo que Dios quiere hacer hoy. Pero Él no obliga a nadie, Él quiere que tú y yo escuchemos con corazón sensible. Incluso advirtió a su pueblo de que no tenía sensibilidad a su palabra. Así que no podemos leer la Biblia con nuestras preferencias. No, vayamos a ver la preferencia de Dios, la opinión de Dios, la voluntad de Dios, y allí estemos dispuestos a obedecer. Amén. Amén. Cuando la Biblia, cuando va a haber instrucción en nuestras vidas, cuando nuestra meta sea el cambio de carácter, no de conducta. Lo hemos escuchado de otra manera. Fíjense, la Biblia tiene que ser lo primero. Segundo lugar, la meta en la instrucción. Piensen en la crianza, pensemos en los jóvenes, en nuestros hijos, y aún el pastor también de esa manera tiene que proceder con las ovejas. Efesios 6:4. Allí vamos a ver ese capítulo 6 que nos habla de la obediencia a los padres. Pero fíjense el énfasis de este versículo 4. Efesios 6:4. Léalo conmigo a las 3 fuertes. Efesios 6:4. Segundo lugar, cuando Dios cambiará nuestra familia, nuestros hijos, nuestras vidas, cuando nuestra meta sea el cambio del carácter, no de la conducta. Dirá, pastor, pero es parecido. Sí, pero no es lo mismo. La conducta es lo externo solamente. Hay muchas personas en la iglesia cambiando conductas. Y eso quiere decir que no es provocado por el Espíritu de Dios.
Dios va más allá de cambiar la conducta. Él va a cambiarte a ti completamente. Ese es el carácter. Efesios 6, 4, 1, 2 y 3. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Estas dos palabras quiero enfatizar solamente rápido. Claro que está allí la crianza inmediatamente, pero antes de glosar y detallar la crianza que vamos a ver, estamos viendo la base. La base es la palabra de Dios, tiene que ser el centro. Léela, saca la luz de lo que Dios quiere. El cristiano va a tener emoción en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué va a hacer? Va a poner pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Va a hacer lo que Dios le manda. Y Dios nos da su gracia. También cuando nuestra meta es el cambio de carácter. Posiblemente, padres, no hemos visto a nuestros hijos cambiar realmente porque estamos mirando, dándole pinceladas por fuera. Y Dios quiere el cambio de conducta. Entendamos esto en dos palabras. Aquí está disciplina y amonestación. Fíjate, disciplina originalmente es la palabra paideia en griego, que significa enseñanza, donde viene pedagogía. Así que fíjense que esta es parte de la enseñanza que debe haber en un padre, del temor de Dios, de la palabra de Dios y de todas las cosas, como el padre. Pero fíjense que no deja disciplina solamente, sino que habla de amonestación. Esta palabra amonestación originalmente es la palabra que utilizamos para consejería también, que es noutesía, significa el consejo de la palabra de Dios para provocar el cambio del carácter. Amén. Amén. Este es el principal ministerio del pastor. Noutesía, aconsejar, exhortar, no es un consejito cualquiera, es una amonestación basada en la Biblia para que sea escuchada por la persona y en obediencia va a haber un cambio del carácter. Gloria al Señor que cambia a los pecadores. Amén. Mire, la motivación de la corrección, oiga bien, padre, no debe ser el mal que nos causa nuestros hijos, sino provocar el bien que Dios quiere hacer en sus corazones. Repito otra vez. La motivación de la corrección para los hijos, para los jóvenes, para cualquier persona que está en la cárcel, oiga bien, no debe ser el mal que causa nuestros hijos a la sociedad, sino provocar el bien que Dios quiere hacer en sus corazones. ¿Ve que es parecido? Pero no es lo mismo. Es el enfoque. Debemos orar a nuestro Señor, que seamos padres, que nos enfoquemos en lo que Dios quiere hacer en el ser humano. Fíjense cuando muchas veces la motivación es incorrecta. Muchachos, me tienes harto ya. Y ahí es que le dan 2 o 3 bofetadas al muchacho. Primero, no provoquéis a ira. Ya lo hicimos mal. Con ira no se puede corregir. Eso no es santo. ¿Y usted cree que eso va a guiar a un niño, a un joven, a alguien, a entender que hizo mal? Bueno, posiblemente se va a humillar, pero no va a cambiar. Pero fíjense, nosotros ver algo más allá. Primero, no debemos ir con molestia y enojo. Y luego, vamos a ver, Dios tiene una obra que quiere hacer en mi hijo. Dios tiene una obra que hacer en cada ser humano. Dios es el que quiere salvar a cada ser humano para que sea salvo de su pecado, para que vaya al cielo. Dios es el que puede cambiar a mi esposo y mi esposa, como vimos, ¿verdad? Dios es el que tiene una obra y Él es el Todopoderoso. Él quiere obrar de raíz, Él quiere cambiar el carácter de cada persona. Amén. Cuando nuestra meta sea el cambio del carácter, allí estamos en la base correcta de la instrucción. Efesios 4, 22, atrás allí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados en un Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién crea el nuevo hombre? Dios. ¿En qué? ¿En la bulla mía? ¿En mi pecozón, como decimos? No, en la justicia y santidad de la verdad, en su palabra, que guía santidad, que provocó en este joven el mirar a Dios, que su pecado lo ofendía, y si fue negligente, ok, eso fue un error, pero Dios es el que quiere hacer diligente. Dios es el que quiere transformar ese pecado y convertirte allí en una persona que tenga una virtud. Así que me quito la ropa vieja y me pongo la ropa nueva del cambio de Dios, y comenzamos a ver que a Dios le interesa, que a mis hijos les tenemos que enseñar a ellos que a Dios le interesan sus palabras y quiere transformar su corazón para que sus palabras sean santas. Amén. Amén. Que al Señor le agrada su cuerpo, para que la joven entienda la modestia y el pudor, que hermano, se está perdiendo, es increíble, hasta en el pueblo de Dios. Porque si un hombre tiene que quitar la mirada porque está viendo más de lo que tiene que ver, miren, muchas veces el mundo, como cambia todo,
le llama bueno malo y malo bueno, le llama al que dice, hey, eso me está tentando, le dicen que ese es un pervertido. Y entonces, ¿qué está pasando? Oiga, las mujeres, yo estoy totalmente seguro que las primeras mujeres que se ponen no se ponen la ropa que deben, la primera vez tienen la vergüenza que Dios le ha dado, el pudor y la modestia. ¿Y por qué hablamos de la mujer? Porque es la naturaleza que más tiende a esto, aunque el hombre también tiene su técnica. Pero fíjense que luego pierde, o se encallece, o se acostumbra ¿a qué? A perder su respeto, y luego entonces quiere que se le respete. Luego entonces se dice que yo quiero una persona que me valore por lo que yo soy, y entonces ellas mismas nos están cuidando lo que Dios ya ha dicho que ha comprado con su sangre, que es el cuerpo también de sus hijos. Amén. Dios ha comprado hasta el cuerpo. Los jóvenes hicieron una canción hace mucho sobre esto. Los padres deben ver, el pastor verá si la oveja, y tú mismo velarás por tu propia vida, a ver cómo está tu condición delante de Dios. Si es la mentira, ese pecado, el Señor allí quiere ver que ese carácter, que esa mentira fue quitada, para en todo lugar y todo lo que hables sea verdad para su gloria. ¿Qué hemos dicho del carácter? El carácter es cuando yo soy lo que soy en todo lugar, en toda área. Así que, hermano y padre, estamos en la base correcta del cambio de nuestros hijos cuando vemos que ellos están siendo diligentes en todas las áreas. Y si es provocado ¿por qué? Por la santidad de la palabra de Dios. Porque ha sido un centro en tu vida. Porque toda decisión, cuando tienes un problema, vas a ir allí a buscar la respuesta en la palabra de Dios. Porque vas a buscar que la palabra, según que tú has creído, es la verdad y transforma, cambie el corazón y así el carácter y no la conducta por fuera. ¿Verdad? ¿Cuántos buenos muchachos hay? Pero queremos muchachos piadosos del Señor. Amén. Amén. Por último, cuando se entienda la disciplina de la gracia. Hace muchos años se leyó este libro, en esta iglesia. Y yo fui otra vez allí a donde el autor Jerry Bridges, y le recomiendo este libro, hermano. Yo creo que muchos lo deben tener, pídalo prestado a alguien. La disciplina de la gracia. Vamos a 2 Timoteo 2:1. Estos 3 principios, base para la instrucción familiar. Porque la Biblia es el centro, es el eje, allí debe girar todo alrededor de la palabra de Dios. Cuidado con algo más. Luego, cuando la meta sea el cambio de carácter, que miremos, que oremos por nuestra propia vida y nuestros hijos, y que se manifieste en todo lugar. Y cuando se entienda la disciplina de la gracia. ¿Sabe que hay hoy creyentes frustrados? Y que el diablo tiene en un lazo, como dice 2 Timoteo también 2:24. ¿Por qué? Porque no han entendido la disciplina de la gracia. 2 Timoteo 2:1, yo creo que me gusta mucho esto porque están las 2 palabras aquí. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Antes del capítulo 2, está hablando de la obra de Cristo. ¿Y cómo podemos resumir la gracia del Señor? El favor de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz. Esa es la gracia. Gracia es favor de Dios. Gracia es el regalo de Dios. Entonces tenemos que entender la disciplina de la gracia, es decir, nuestra disciplina como seres humanos, cristianos, pero por el favor de Dios solamente. Amén. Cuando entendemos esto, vamos a tener cambio. Cuando entendemos esto, vamos a salir de frustraciones espirituales. Muchas veces no entendemos que Dios está obrando en nosotros y nos está instruyendo. Dice Jerry Bridges, cuando se usa el sentido espiritual, la disciplina incluye toda, oiga bien, instrucción, que ya vimos, paideia, pedagogía, enseñanza. La palabra me va instruyendo y va cambiando mi mente, como dice Romanos 12:2 también. Por eso yo necesito todo el día leer la Biblia, para cambiar mi mente, porque si no es la carne que me va a decir cómo se van a hacer las cosas. Luego, toda reprensión. Muchas veces podemos recibir enseñanza, pero cuando Dios te está reprendiendo, ¿estamos aceptando eso? Y tenemos que entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y también la corrección. La reprensión es, hey, por ahí no es, estás mal. Y luego la corrección es, no te quedes mal, vuelve al camino de mi voluntad, dice el Señor. ¿Sabes? Dios quiere un cambio y debemos entender la disciplina de la gracia. Qué bueno ver, esfuérzate. Hay un esfuerzo de nosotros, pero cuando hagamos esfuerzo por leer su palabra, por venir a la iglesia, por nosotros orar, todo es dependiendo de los recursos divinos del Señor. Esto fue uno de los puntos con el libro de los varones.
Estamos viendo que el ministerio es cuando servimos a las personas, pero no podemos olvidar que es con los recursos que podemos. No podemos cambiar nosotros mismos. El cristiano tiene que hacer su parte, pero recuerda siempre que es la gracia y el favor de Cristo. Si Él no hubiera muerto en la cruz, no hay salvación. Si Él hubiera muerto en la cruz y su sangre preciosa no fuera suficiente, no hay perdón de pecado. Ahora, ¿lo hizo Jesucristo? Un día Él lo hizo. Un día la tumba ocultada no pudo. Un día Él murió por nosotros. Su sangre preciosa es su palabra, que perdona todo pecado. Por eso es que Dios no quiere que un creyente esté allí en pecado, viviendo y enseñorándose de Él. Esfuérzate, pero por el favor de Dios en la obra de Cristo Jesús. Por el favor de Cristo en la cruz, hay pecado perdonado. Por el favor de Cristo en la cruz, tú puedes forzarte para venir a su voluntad. Por el favor de Cristo en la cruz, tú puedes transformar para ser un mejor esposo. Por el favor de Cristo en la cruz, tú puedes ser una mejor esposa. Por el favor de Cristo en la cruz, tú puedes ser usado con un poder que tú no te imaginas para la gloria de Dios. Tú puedes hacer grandes cosas. Tú puedes salir del lodo del pecado por la gracia del Señor. Y es por Él. Mire que el que esté firme no caiga, porque se tiene que seguir viendo a Cristo. Ya yo sé vivir la vida cristiana. Ya yo me sé los versículos. El que hace eso en un momento, ahí es que se va a dar más duro. Como dicen, ¿verdad? El que sube más alto es que tiene la caída más fuerte. Efesios 6, vamos a terminar allí. Efesios 6. La dependencia total de los recursos de Dios. Efesios 6:6. ¿Qué nos recuerda la palabra? Y allí vemos la instrucción de la familia. La armadura de Dios. Así que pongamos la armadura cada día. ¿Por qué? Porque es con la ayuda del Señor que podemos nosotros cambiar. Podemos ser instruidos. No resistamos la corrección de Dios. Él tiene una transformación en nosotros, pero dependamos de sus recursos, no de una armadura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria a Dios. Podemos estar firmes contra alguien que tiene más poder que el ser humano, que es el diablo, pero no tiene más poder que Jesucristo, el Salvador, que lo venció en la cruz. No debemos dejar de leer la Biblia. Esfuérzate, pero es la gracia del Señor que te ayuda con esa Biblia a cambiar. No puedes dejar de orar. Esfuérzate a orar. Haz tu parte, porque es la forma en que le decimos al Señor: yo dependo de ti, yo me rindo a ti. Necesitamos tu ayuda, Señor, para cambiar. No dejes de memorizar las Escrituras. Esfuérzate a leer su palabra y memorizarla, para que te anime en el momento difícil, para que te convenza en el momento donde estás tambaleando, y nuestro escudo de la fe, como está allí enganchado, sea fortalecido. Esa es la armadura de Dios. Todos los procesos disciplinarios de Dios están basados en su gracia. Gloria, qué tremenda frase. Vamos a terminar allí en Hebreos 12:10. Hebreos 12:10. Y Hebreos 12 es uno de los capítulos que veremos del detalle de la corrección de Dios para la crianza también. Pero solamente mencionando el versículo 10 para nosotros, mire qué bueno es saber que Dios no se equivoca cuando está corrigiendo. Los padres terrenales podremos cometer errores y ojalá que los reconozcamos, pero Dios no se equivoca, y Él a quien ama disciplina y nos corrige. Así que entendamos la disciplina de la gracia, de cómo Dios nos instruye. Hebreos 12:10. Dice la palabra: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Quiénes eran ellos? Los padres terrenales. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Para qué nos corrige? ¿Para qué nos instruye? ¿Para qué tiene un plan de santificación? Para que seamos santos, para que caminemos en su voluntad, para que dejemos el pecado. Creyente, tú puedes dejar el pecado. Le podemos decir no al pecado en el nombre de Jesús. Podemos por la gracia de Dios, es por la obra de Él. Tú y yo no podemos. Pastor, yo no puedo. Pastor, usted no sabe. Estamos hundidos, usted no sabe el tiempo. Pido perdón y vuelvo a cometerlo. Esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Pídele a Él. Por eso yo creo que son 3 puntos importantes como base para que nuestra familia se instruya, para que nuestra vida espiritual siga creciendo. Cuando la Biblia sea el punto central donde giran todas las cosas, allí vamos a ver el cambio.
Posiblemente está tomando en poco la palabra de Dios. Posiblemente está buscando algo más. Y hasta te metiste en humanismo y lo mezclaste y Dios está ofendido con eso. No va a haber cambio. Necesita suficiencia, confianza en la suficiencia de las Escrituras. Cuando nuestra meta sea el cambio del carácter, ¿viste a tu hijo? ¿Viste que Dios está provocando el cambio en él? Y en todas las áreas de su vida está mostrando esto. Si no, no desmayes de orar. Sigue instruyendo en el temor de Dios sin provocarle a ira, sabiendo que así Dios nos instruye y nos amonesta para el cambio. Y entiende la disciplina de la gracia. Hay algo que tenemos que disciplinar nosotros. No puede ser que un creyente, si no tiene una devoción con Dios, vaya a ver el fruto de Dios. Y mire, por más, aleluya, Dios le bendiga, la Biblia es clara y Dios conoce sus ovejas. Es más, yo voy a tener más miedo de uno que no lee la Biblia y usa la Biblia, porque el diablo conoce el Escrito. Hermano, estamos en un tiempo donde la verdad está muy clara como mentira. Y la Biblia, el diablo la utilizó contra el mismo Jesús, pero Jesús la usó con el contexto real, la usó como un exégesis, sacó la luz de la verdad de Dios, y ahí el diablo no tuvo como usarla. Imagínense cuando el diablo entonces nos pone a nosotros tentaciones y no conocemos la Escritura. Él la va a torcer como eso del principio, y Eva cayó y Adán también. Y nosotros muchas veces hemos caído cuando nos dan, pero mire, verdad, esto parece verdad, esto parece oro. Y cuando vemos entonces realmente fue una falsa, fue una confusión, no estuvo en la voluntad de Dios. Por eso nuestras acciones y decisiones deben estar basadas siempre en la palabra de Dios. Esforcémonos en la gracia del Señor. Hagamos nuestra parte, pero sepamos que es Él que tiene el poder para cambiarnos. Oremos por nuestros hijos y sepamos que es Dios. Y si ellos están expuestos a la Biblia, no se preocupe por ese muchacho, porque Dios le va a transformar. Preocúpese por aquel que no está poniéndose a la Biblia, a la palabra de Dios, porque es ella que transforma. Pastor, también preocúpese porque las ovejas vayan a la palabra de Dios, porque Cristo es el dueño. El Espíritu Santo transforma. Así que estos tres principios estén claros. Que no veamos nosotros cambio de conducta. Podemos tener jóvenes allí aguantados. No, oramos que hayan convicción. Y cuando salen allá afuera, si puedan enfrentar este mundo con la gracia del Señor. Vamos a ver. Gracias, Señor Dios eterno. Gracias, Padre, por tu palabra. Padre, síguenos dando, Señor, este celo por tu palabra. Ayúdanos a la suficiencia de ella, mi Dios, y que podamos cogerlo en serio, el saber que todos los temas están respondidos en ella. Lo que necesitamos es escudriñarla, Señor. Necesitamos creer más tu palabra. No decimos que no será difícil, Señor, en momentos. Todo humano va a ser movido, va a ser probado. Pero qué bueno que hemos visto ya respuesta. Qué bueno que tu palabra, Señor, la aplicamos y funciona, Señor. Qué bueno que tu palabra nos, Señor, explica la salvación y también nos explica cómo seremos transformados en la santificación. Padre, que juventud en Cristo, Señor, puedan ser jóvenes transformados de carácter, de raíz, mi Dios, no de conducta por fuera solamente. Te pido, Señor, por nuestros hijos, que realmente te teman a ti, sean transformados, Señor, del corazón. Y te pido, Señor, que en esta iglesia, lo que decimos seguirte, que realmente hayamos sido transformados por tu Espíritu. Que no sea aprender el idioma del cristiano, Señor. Que no sea, Señor, nosotros pretender estar mezclados, Señor, sino que realmente pertenezcamos a tu reino, porque tú conoces tus ovejas, Señor. Padre, así orando todos, yo te pido que si hay alguno que hoy no ha confiado en Jesucristo, Señor, habrás puesto tú, Señor, una carga de tu palabra y saber que tú eres la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al cielo ni al Padre si no es a través de ti, Señor. Amén. Si hay alguno que en esta noche quiere confiar en que la Biblia ha dicho que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, confiar en que la Biblia ha dicho que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, Él te salva y te limpia los pecados. En confiar que la Biblia ha dicho que en Él también, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Habrá alguno que así orando dice: pastor, levanta su mano, ore por mí, yo quiero hoy entregarme al Señor. Yo quiero hoy ser instruido, guiado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Yo quiero pertenecer al redil de Dios. Yo no quiero perderme y condenarme en el infierno, porque dice la Biblia que el que no cree ya ha sido condenado. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Hay alguien que quiere hoy ser instruido por Dios. Dios mismo. Él dijo que a sus hijos Él los corrige, los instruye. Pero si tú no le digo, ¿cómo te va a guiar?
¿cómo te va a instruir? Así tenemos el ejemplo terrenal. Somos padres y nuestros hijos, si nos escuchan, deben ser instruidos por nosotros. Cuánto más el Padre Celestial, y lo hace perfectamente. Él quiere guiar tu vida hoy, pero tú tienes que ser su hijo y nacer de nuevo hoy y confiar en Él. Hay alguien que pastor, ore por mí. Yo no estoy seguro de mi salvación. Yo me quiero entregar al Señor Jesús. Quiero que por la Biblia me muestre cómo estar seguro de eso, seguro. No me quiero ir de aquí. No le vamos a forzar, solamente le vamos a mostrar por la palabra de Dios, que dice la palabra. Si ya Dios ha puesto en tu corazón esta carga, hay alguien que valientemente dice, yo quiero hoy confiar plenamente en la obra de Cristo. Yo quiero entregarme a Él. Yo quiero ser guiado por Jesucristo en mi vida. Hay alguien que nunca ha tomado esta decisión y quiere hoy irse segura de esta decisión en Cristo Jesús. Si Dios ha puesto eso en tu corazón, es el llamado de Dios. No lo resistas, ríndete a Él y déjale el resto de tu vida a Cristo Jesús. ¿Hay alguien? Y se ore por mi pastor. Yo quiero irme segura de esta salvación en Cristo. Él ya murió, Él ya fue sepultado, Él resucitó al tercer día. Esfuérzate en la gracia es lo que Él ha hecho por ti. Solamente tu esfuerzo no es ganarte el cielo, es confiar, es creer en lo que Cristo hizo. Hay alguien que no lo ha hecho y dice hoy, yo quiero tomar esa decisión por ti. Yo quiero ser instruido y guiado por Él. Él no se equivoca, Él tiene manos tiernas, Él tiene misericordia, pero Él quiere que seas tú su hijo, su hija. Gracias, mi Dios, Señor. Padre eterno, síguenos guiando e instruyendo, Señor. Yo te pido que aún tu pueblo, Señor, que posiblemente nos confundimos con esta disciplina de la gracia, que podamos entender que es por tu gracia que somos salvos, pero al mismo tiempo que hagamos lo que debemos hacer, Señor. Que vayamos donde tenemos que ir, que clamemos a ti, que nos puedes ayudar, Señor. Y que veamos este cambio en nuestros hijos, en nuestras familias, y estas bases sean de convicción ciertas para seguir viendo tu poder, tu esperanza, Señor, con la paciencia de tu Escritura, Señor. Dame una generación que defienda tu palabra, mi Dios. Dame una generación de jóvenes que usen bien la palabra de verdad, Señor. Y que sea una iglesia, mi Dios, con sana doctrina, mi Dios, que a pesar de que los vientos de doctrina ya son huracanes y crecen, oh Padre, tu palabra permanece para siempre y queremos confiar más en ella. Que no seamos tentados y que no sobre nuestras rodillas al humanismo y a nosotros decir nos falta algo, sino que lo que nos falte sea confiar más en tu palabra. Gracias, mi Dios. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que nos bendiga. Estamos despedidos. Saludémonos en el amor del Señor. Y recuerde que si quiere el sábado ayudarnos, mis hermanos.